Muy buenos días a todos. Ya otra semana más aquí en su programa Estación Café para abordar un tema muy importante y muy interesante, que es amplio también, que es el tema de los hijos. Entonces, vamos a ver diferentes aspectos, definir qué son, qué no son, para qué, ¿no? En esta realidad, qué función tienen, si es que tiene alguna función. Vamos a ver las diferentes etapas de, en el desarrollo de los hijos, características, problemas más frecuentes, cómo es su comportamiento, ¿no? Y también abordaremos algunas de las bases en cómo apoyarlos, ¿no? Cómo proveerles esa seguridad, ser sus guías, ser ejemplo para ellos, qué es lo que les debemos proveer, todo, solamente consejos, cosas materiales, cosas inmateriales, cuál es el tipo de apoyo que requieren de nosotros como padres, ¿no? Entonces, y haciendo recuento así muy breve, pues ya hablamos el tema de los papás, ya hablamos acerca de las heridas del alma, de cada una de ellas. Y se fija en ese orden, pues ayuda porque se supone que si ya empezamos a trabajar en nosotros, con una mejor apertura, con una mayor preparación, podemos proveer este tipo de cosas a los hijos, ¿no? Ayudarles a ellos a generar su propia confianza, eh, autoestima, apoyarlos en crisis que ellos tienen, en situaciones importantes que ellos tengan, sin tener que resolverles todo, ¿verdad? Porque a final de cuentas ese también es uno de los aspectos que de pronto nos equivocamos un poco, ¿no? En quererlos tener en una burbuja, y tampoco irnos al otro extremo de que aprendan a puro chingazo, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que vamos a abordar el día de hoy, entonces eh, va a estar entretenido. No se nos desesperen si el video se hace un poquito largo. El chiste es que sea una plática, que podamos, no sé si podamos hacer algunos ejemplos de las cosas que vayamos platicando, porque la idea es esa, ¿no? Que el aprendizaje lo podamos integrar, pues Aplicar en nuestra vida diaria. aplicar en nuestra vida diaria, que nos haga sentido de algo que expliquemos pues con los ejemplos. Pero bueno, la idea también es de que sea entretenida. Entonces también por ahí si se nos sale alguna mala palabra, una mala palabra, algo altisonante, pues es parte de la charla, ¿no? Y con todo respeto. Y es con todo respeto, ¿no? Aquí no hablamos de nadie en particular y mucho menos para eso, no, es eh, solamente a grueso modo, ¿no? Así es. ¿Cómo ves? Chócalas primero. Otra vez. Salud. Pues bueno, Bueno, y hoy estamos aquí en la bienvenidos. sala de nuestra casa porque, bueno, decidimos esta ocasión dejar un poquito de lado nuestro espacio sagrado, que a final de cuentas, pues, estamos también en otro de nuestros espacios de descanso. Esta semana Muy sagrado. ha sido Intensa. muy ajetreada, entonces decidimos estar aquí. Pues bueno, también es parte de compartir con ustedes y pues bienvenidos. Bienvenidos. Claro. Y esta estación, si quienes nos han seguido desde un principio, lo cual agradecemos, es la contraparte de la segunda estación en la que vimos la pareja ideal existe. Y de hecho, en esa ocasión habíamos hablado de este tema en algunas partes, aspectos muy básicos. Y en esta justamente es el otro extremo, donde ahora sí vamos a desglosarlo más, porque incluso este tema es hijos perfectos o hijos felices. ¿Sí? Esa es así como que ¿Qué es la lo que quieres? pregunta del millón. ¿Qué queremos? Y Ahora, ¿quieres hijos perfectos o hijos felices? Pero ¿qué quieren ellos? ¿No? Lo que quieren es lo que necesitan. ¿Coincide esa parte? Hay que preguntarnos eso. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Y bueno, el primer tema es definir qué son. Son fruto de la creación, son fruto del amor, son fruto del sistema, como consecuencia
de esta voluntad o poder de nuestro sistema. Al decir sistema nos referimos, y es algo que Alice menciona mucho, pero no lo explica, y es lo que le digo. Porque cuando escuchamos el sistema, cuando escuchamos el sistema, tal, ¿no? Entonces la gente escucha esa palabra y luego lo relacionas con algo negativo, algo que... Y no, pues al final de cuentas pues son nuestros sistemas ancestrales, pues nuestro árbol genealógico, ¿no? De X generaciones hacia atrás. Nuestras raíces. Nuestras raíces, ¿no? Entonces, toda esta conciencia colectiva generada por ellos tiene un poder y una energía, ¿no? Que nos impacta en cada uno de nosotros. Entonces, más o menos a eso se refiere. No lo veamos como algo negativo, pero observemos las características. ¿Qué es lo que nos tiene encarnados aquí? ¿Qué nos han heredado? ¿Qué nos han dejado? Y bueno, por eso Alice menciona que bueno, los hijos son un triunfo del sistema porque se continúa con las líneas de sangre, se generan nuevas posibilidades a pesar de que, pues, decíamos ahorita, hijos perfectos. Entonces, aunque no seamos perfectos, porque no existe tal cosa, ¿no? Pero que existe posibilidades. ¿Sí? Así es. Y hay un factor aquí muy importante en el que platicábamos, porque le digo que cuando yo daba historia de la educación en México hace años y varias generaciones di esa materia, analizábamos las estructuras de las civilizaciones prehispánicas, ¿no? De que México en particular, las del norte y las del sur. Y entonces le digo, recordando, sí es cierto, las familias no eran numerosas. Esto vino a ser ya como más, como incluso un mandato cuando la colonización, sí, que llegó que vino el cristianismo, y que como mandato divino era poblar la tierra para cuidarla, y aparte, pues los hijos que Dios te mandara. Uh-huh. Entonces tú no podías atentar en contra de la vida. El mandato de Dios. Porque era un mandato de Dios. Entonces le decía, es que ahí el tema es que los mandatos de nuestros sistemas ancestrales van cambiando, ¿no? De determinadas generaciones hacia adelante. De varias generaciones hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas los que estamos en este escenario, los que estamos encarnados, tomamos decisiones, ¿no? Y vamos cambiando las formas, vamos cambiando la historia, vamos cambiando las decisiones que tomamos en base a las creencias que nos van dejando, al menos en esta parte de América, ¿no? Donde éramos una raza pura, si se puede decir. Sí, éramos pura sangre. Sangre pura. Ajá, y todo el conocimiento y sabiduría y formas y era un conocimiento de sabiduría ancestral, ¿no? Hasta que llegan obviamente la conquista, ¿no? Pero bueno, entonces estas otras generaciones estamos teniendo otro despertar espiritual, de conciencia, etcétera. Entonces estamos cambiando ciertas partes. Entonces una de esas cosas que se ven reflejadas pues es el tema de los hijos, ¿no? Ya no es mandatorio, ¿no? Que para que sea una buena mujer tiene que tener un chingo de hijos, o ser un buen padre que tenga un chorro de hijos y que les provea a todos, ¿no? Y pues no, o sea, ya vemos que pues, hoy en día pues ya no se puede, ¿no? O sea, el que tenga muchos hijos incluso pues es hasta un lujo, ¿no? Sí. ¿No? O sea, porque todo ahorita ya, pues es... Ya 3 son multitud, le decía, o sea, 1 es como que ya lo básico, ¿no? Pero 2 ya es como que la familia equilibrada, y yo era una de esas. Y luego ya tener más de 3, o sea, entre 3, 4 o 5 ya es multitud. Uh-huh. Porque es lo equivalente a las familias de antes, donde eran 10, 15, 20 y así, ¿no? Cuanto más se pudiera, cuanto más chiquita estaba, sobre todo la mujer. Entonces, a mí alguna vez me dijeron que sí, con 2 me cansé. Y yo, no, güey, no me cansé, me estaba por morirme. O sea,
no iba a dejar a una huérfana, iba a quedar dos. Y yo todavía quería vivir, entonces dije, ni más, o sea, yo me acuerdo que, y creo que alguna vez lo comenté, o sea, yo le pregunté al doctor, así bien, le dije, necesito la firma de mi esposo para operarme, tenía 26 años, iba a cumplir 26 años, y él me dice, ¿cuántos años tienes? Y yo voy a cumplir 26 en 2 meses, y luego me dice, no, dice, si ya, viendo mi historial y todo, dijo, no, ya no te pongas en riesgo. Le dije, entonces tráigame los papeles, ¿no? O sea, porque yo no le voy a pedir permiso. De hecho, ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Antes de que llegara el tiempo del parto, pero porque era una conciencia de nosotros de decir, o sea, pues calidad de vida en estos tiempos y pues ¿para qué queremos tanto si ni le vamos a dar la calidad de vida? O sea, Joe tiene 2 hermanos, yo tengo 5 hermanos, entonces venimos en el extremo de pocos hijos o muchos hijos y pues no podemos decir que fue la gran calidad, ¿no? De, de estos atenciones, educaciones, etcétera, etcétera, Sí, etcétera, o en sea, tiempos difíciles. y no dejando, no refiriéndonos a cosas materiales nada más, o sea, es el tiempo que les dedica, la atención. El acompañamiento. Ahorita decíamos, ¿no? El, ese tiempo para generarles confianza, para ayudarlos, guiarlos, ¿no? Disfrutarlos también, porque pues esas son tus recompensas, ¿no? No el dicho que son un regalo de Dios, pues a lo mejor y sí, ¿verdad? ¿No? Son perspectivas al final de cuentas. Pero no es el objetivo, o sea, no, o qué hiciste bien para merecerlos. No necesariamente, ¿verdad? Habrá quienes sí, ¿no? Y lo vean como una bendición de Dios, y sí como una consecuencia, como un resultado. ¿Por qué? No porque ese sea el objetivo de premiarnos a nosotros con un hijo. Ajá. Tú lo ves desde esa perspectiva, pero no es el fin, ¿no? Porque es que luego ahí entra mucha contradicción con esto de las creencias religiosas, porque desde el punto de vista de esto, o sea, de la premiación, ¿no? De que si tú eres una buena persona, de que si te casas bien, de que cumples los mandamientos y todo el rollo, o sea, este es el regalo, ¿no? O sea, formar un matrimonio, un hogar donde hay hijos y demás. Y resulta que había parejas que no, o sea, ya cumplieron toda la lista de requisitos, llegaron vírgenes al matrimonio y no, ¡zas! Y no hubo hijos, ¿no? La frustración. Le buscan otra creencia que para justificar eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces, o sea, al tema de la definición es eso, o sea, es resultado. Ese era un punto, los triunfos del sistema como posibilidades para resolver situaciones del sistema, etcétera. Y continuar la línea de la descendencia. Y el otro, precisamente con estas cuestiones últimas que hablábamos, es como para inspirarnos como papás, como personas, como seres humanos, como hombres o mujeres, o para cumplir expectativas. ¿De qué? Otra vez, o de un sistema familiar con ciertas características y creencias, o de una sociedad o cultura también, ¿no? Entonces, por eso era lo que yo decía, o sea, a mí me dijeron, con 2 ya te cansaste. Y yo, y sí, o sea, y ya no quería más. Entonces, ¿por qué? Porque yo no estaba... Síguele juntándote con... Y luego me dijeron, o sea, no, que me decían, qué bueno que tuviste la parejita. Y aunque no hubieran sido niña y niño, o sea, es que, vale, o sea, madre. Como si el objetivo fueran, les digo, la satisfacción de los papás. No es el objetivo. O sea, qué bueno, ¿no? O sea, para nosotros qué bueno. Pero son un resultado, son el esplendor de la creación, ¿no? El nacimiento de un nuevo ser humano. A final de cuentas, todos fuimos hijos alguna vez. Aunque no hubiéramos tenido y padres. También de alguna manera es el resultado de lo nutricio que podemos llegar a ser. Primero con nosotros mismos y luego para dar vida. ¿No? Pero esa es la consecuencia de nosotros. Así es. O sea, no es un objetivo de los nuevos llegados a esta encarnación. Y ojo, ahí hay que entonces hacer la aclaración. Una inspiración y una expectativa son completamente distintas. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos los hijos y los hijos nos inspiran, pues obviamente a cambiar ciertos aspectos de nuestra vida, de nuestra forma de ser. A ser mejores, a cambiar
creencias limitantes, o si De lo que andabas, no había. o si andabas bien mal por el mal camino y lo enderezas, extraordinario, ¿no? O sea, Es una es una inspiración. inspiración, pero no irnos al extremo por la llegada de un hijo, se va a arreglar nuestro matrimonio, ¿no? O creyendo que O lo buscan, ¿no? No, pues es que vamos a tener para familia afianzar la para relación, afianzar, ajá, pues la no. relación, para asegurar la relación. Porque detrás de esas aseguraciones es amarrar al otro o a la otra. Entonces, muchas veces por eso no se dan estos propósitos, porque ni siquiera tú te puedes responder para qué quiero tener hijos. O sea, yo era las que decía, yo no quiero tener hijos. Y heme aquí. Porque no me sentía nutricia, no me sentía suficiente. Les decía yo decía, es que no soy responsable de mí. ¿Cómo voy a ser responsable de alguien más? ¿Cómo voy a educar a alguien si no me he educado ni Pues yo para que misma, aprenda. verdad? Pues sí, dicho y hecho. Entonces, eh, aquí nada más rápidamente comparto, o sea, a muchas personas sobre todo cuando doy talleres con mujeres, les comento, ¿verdad? Que cuando nuestro primogénito o primogénita, ¿verdad? Depende para la mujer. Si yo tuve primero una mujer, la mujer a la mamá le viene a enseñar a madurar. Y cuando tienes un hombre, el hombre te viene a enseñar el amor incondicional, ¿verdad? Entonces, ese amor que a lo mejor no conociste. Y muchas veces rascándole a las historias de vida, les digo, ha coincidido, o sea, es sincrónico esto que les digo, porque sí, o sea, ya reflexionándolo y visualizándolo desde tu punto de vista, sí cuadra. En la mayoría de los casos, o sea, no he tenido alguno que diga, no es cierto. Cuadran en todos, cuadran en mi propia historia, entonces pues esa es esta parte. Y yo no tenía la expectativa de decir, ay, quiero un hijo porque quiero madurar, o quiero un hijo porque quiero demostrarles que yo soy bien Sí, chingona. es lo que te digo, o sea, No. no es para cumplir el objetivo. Es un resultado o una consecuencia si eso sucede, ¿no? Pero no es para eso. Así es. Y aunado a eso, entonces ¿cuál sería la función de los padres para con los hijos? Pues una de estas, y aquí es donde entra esa contraparte del tema de la relación de pareja. Pues primero que nada, tejer y tener bien establecida una relación de padres, porque es muy diferente a la de pareja. La de pareja la dejamos Puede ya, clara, ajá, o puede ya no existir. porque puede ya no existir. Sin embargo, como padres, o sea, se llevan con madre, y a lo mejor si el hijo vive con la mamá y practica algún deporte o alguna disciplina artística y tiene una presentación, o sea, los papás, o sea, andan ahí incluso hasta con sus nuevas parejas y sin ningún problema, o sin la pareja, pero apoyando a quién, o sea, el fin único y último de andar ahí, es como papás, apoyando al hijo, haciéndose presente, y que esto no tiene nada que ver con que se acabó el amor entre la pareja, pero el amor hacia los hijos se supone o debiera ser que no se acabe. Sin embargo, muchos papás tienen estas dos relaciones hechas bolas, no las tienen claras, no tienen acuerdos. El tema de la autoridad es uno de los grandes temas aquí, coco, de las parejas, porque se sienten desautorizados. Si mamá regaña, papá se siente ignorado, y porque nunca le das voz y voto, o porque a lo mejor mamá lo cayó y le dijo, no lo regañes así, no sé qué, y nomás yo regaño, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cosas por ese tipo son desacuerdos. No, y como hijos, uno nomás está viendo ¿verdad? Por dónde navegar, Mides terreno. donde te sea más favorable, y sacas ventaja de esas lagunas que como papás, si no tienen esos acuerdos firmes y muy claros, pues uno como hijo, que lo digo por experiencia, que cuando uno es muy mendigo, pues nomás estás viendo a ver a quién chingas, ¿verdad? Y cómo, sin salir con consecuencias, ¿verdad? Sí. Eh, Entonces, pues ahí es muy, muy importante este tema del tipo de autoridad que vas a ejercer, porque hay autoridad democrática, hay autoridad, Autócrata. ajá. Entonces,
¿cómo la vas a llevar? ¿Cómo la quieres llevar? Y para esto Primero que haya, o sea, porque en otros programas, cuánto me cansé de decirles, o sea, a veces hay papás, mamás que no solamente se comportan como si fueran amigos de sus hijos, sino que los hijos pareciera que son amos de esos papás. Entonces, pues eso no está bien. No solamente porque los van a perjudicar haciendo los chiflados, a que cuando crezcan van a ser niños de 40 a 50 años, y no es broma. Eh, pasa. Sino que en una etapa, sobre todo pues en la infancia, en los primeros años de vida, ellos necesitan figuras que les provean seguridad, que les provean confianza y protección en su justa medida, pero tener esas figuras. Cuando tú te comportas con tus hijos como su amigo o como su sirviente en etapas muy tempranas en la vida de los hijos, ellos van a carecer, aunque no lo parezca, van a carecer de confianza y de seguridad. ¿Por qué? Porque no va a estar presente esa figura de autoridad y de seguridad y de protección que ellos necesitan, ¿no? Ellos te van a ver a ti como su amigo, como su sirviente, ¿no? No como esa figura que cuando haya pedo, mira, tengo dónde ir a lamerme mis heridas, a sentirme seguro cuando tengo algún problema. Porque la perspectiva cuando uno es niño sucede algo y es como que... Corres con Y, papá y con mamá. sí, o sea, eh, ¿cómo se dice? Cuando lo potencializas, ¿no? O sea, un problema, algún miedo que tienes es como que enorme, ¿no? Lo ves muy grande, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Sí, y una cuestión muy importante también ahí en esta parte de establecer la relación como padres es que si no tenemos sanadas nuestras heridas de nuestra propia infancia, venimos a querer otra vez, o puede ser que nos inspiremos a ser mejores padres para nuestros hijos, o nos volvemos o sea, en expectativas. El problema es que las expectativas luego nos desbordan y nos desilusionan más fácilmente. ¿Por qué? Porque no entendemos que nuestros hijos no tienen esa responsabilidad con nosotros de hacer lo que nosotros no pudimos. Y malamente es esta parte donde entramos al perfeccionismo. No, si tú fuiste un niño o una niña que constantemente le exigían y si se equivocaba, le recriminaban, lo condenaban, lo regañaban o lo golpeaban en exceso por un mínimo, que porque sacó un 9, que porque sacó un 8, etcétera, ¿no? Ya los papás estaban ejerciendo una disciplina exagerada. Entonces, ¿esto qué hace como adultos? Una programación en la que cero margen de error. Y pues, ¿qué crees? O sea, los niños no van a aprender si no se equivocan. Nadie aprende si no se equivoca, una vez al menos. ¿Sí? Entonces, hay muchas creencias limitantes en torno a este tema con cómo establecemos la relación de padres Ujú. y cómo la venimos mezclando y entonces es toda una maraña donde si yo me enojo con papá, todos estamos enojados con papá. Si papá está enojado con mamá, papá se comporta como amigo de ellos y les da todo, rompe las reglas, las normas establecidas en el día a día, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque le quieran la madre a su esposa Uh-huh. y entonces estás mezclando porque estás utilizando a los hijos como un mecanismo para chingar. Y eso es lo menos adulto y eso es lo menos responsable porque los hijos no son herramientas ni son juguetes, ni son tus medios para vivir la vida. Tú tienes tu propio medio que es que tu cuerpo. Ya le regalamos un cuerpo a los hijos, es de ellos.
como menores de edad, ante la ley, ante la Ujú. naturaleza, lo que quieras, los estamos enseñando a crecer, ayudando a crecer en sus primeras etapas, a proveerles de herramientas de inteligencia emocional, de autocontención, de herramientas para la vida cotidiana, pero ya hasta ahí, pero no me pertenece, no, ya no es mi pedacito de carne, o sea, ya salió ese pedazo de carne, porque en todo caso, o sea, a veces las madres decimos, he escuchado algunas decir eso, es que es mi pedacito de carne, no, güey, también papá cooperó para que ese pedacito de carne fuera creciendo, creció en tu placenta, sí, pero tu placenta no iba a crecer si no llegaba el espermatozoide a activar toda esta mitosis y etcétera, etcétera, de las células sexuales para que se creara un bebé. Y aún así no son nuestros. Pues no. No son nuestros. Entonces, O sea, no nos pertenecen. desde esas concepciones castramos a nuestros hijos de una manera bien impresionante. Hay una peli que les recomiendo ver, está, yo me la topé ahí en Facebook, la busqué, se ¿Cuál? la comenté, la de Bo tiene Bo miedo. tiene miedo. Se Es escribe de Bau. Beau. Beau tiene miedo. Tiene miedo. Está en VIX. No, en Prime. Amazon Prime. En Prime Video. Y sale Joaquín Phoenix como protagonista. Le digo, tenía malas calificaciones, ¿verdad? Pero son. Porque Nolan es el director, entonces sí tienes que ponerle mucha atención. No, es otro. Christopher Nolan es el director, ¿no? Si mal no recuerdo es ese. Pues bueno, X. El punto es que es una película que justamente habla de este tema de los hijos, cómo los llegamos a castrar desde nuestras frustraciones, desde nuestras limitaciones y desde nuestras creencias limitantes. Entonces, pues este tema de la relación de padres es un tema que tenemos que sí o sí separar para poder entender las etapas de nuestros hijos y que justamente para allá vamos. ¿Cuáles son esas etapas, yo? Pues la primera es de los 0 a los 4 años o es la primera infancia. Y lo platicábamos fuera de cámara, Ali y yo. Desde que somos bebés empezamos a ver eh, por dónde, ¿no? Esos mecanismos de chantaje, ¿no? Para mamá o para papá. Las primeras veces que hacemos el berrinche para... Y no necesariamente tenemos hambre o ya te hiciste en el pañal, ¿no? Sino que estás viendo cómo interactúa. Cómo al primer Llanto. llanto, ahí estás encima y todo eso. Entonces son los primeros mecanismos de, de chantaje, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta, pero no nos hacemos güeyes, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces no se te ponen berrinchudos por cualquier cosa y solamente para cuidar la estética del comportamiento y sobre todo si están en públicos, pues muchas veces pues doblas las manos, ¿verdad? Sí. Le digo, midan el terreno. Y hay una frase que yo decía mucho de que está chiquito, no menso. O sea, y sí, o sea, porque desde que son bebés, la mamá, que es la que pues obviamente por estos primeros cuidados, ¿no? Em, Empieza a conocer y reconocer los tipos de llanto. Y papá obviamente por su dinámica y rutina, obviamente no está tan pegado con bebé o con el bebé, pero sí también puede ir conociéndolo, ¿no? Y si es un papá presente también e involucrado, claro que también va a empezar a reconocer los tipos de llanto. Cuando no sucede eso es cuando luego en las siguientes etapas los hijos por eso chantajean más al papá que a la mamá. Y también, bueno, a la mamá la pueden llegar a chantajear dependiendo si la mamá lo permite porque él todo el tiempo está observando sus puntos vulnerables, ¿no? O sea, sus detonantes.
haciéndole cuanto lloradera, la puede hacer detonar. Entonces, ese tipo de mecanismos biológicos son Los los que al aprenden en el chinga. niño va, su estructura cognitiva armándose, ¿sí? La visión de los niños es porosa en un principio, entonces va porque como vive el mundo a través De los sonidos. de mamá, si Ujú. a través de mamá vive con el mundo exterior, lo experimenta, entonces solo tiene registrado por las frecuencias de los sonidos. Entonces, cuando nace, la vista está porosa, poco a poco se va rellenando conforme va teniendo estos estímulos, estos contactos. Y esas mediciones de terreno es con eso. Ah, voy a llorar. La película de Mira quién habla, la película noventera, nos lo retrata perfectamente, ¿no? O sea, cómo va este proceso de asociación de los niños. Entonces, si un papá que no es presente, si un papá que no se involucra, pues obviamente que la que va a estar ahí es la mamá. Entonces el papá tiende a una dos cosas, o a ser muy disciplinador, o sea, muy así el ogro, o es el super papá porque es consentidor, porque como no está tanto tiempo con él, lo último que quiere es estarlo regañando. Y entonces papá se vuelve el superhéroe y mamá se vuelve la bruja mala del cuento. Y eso es por mucho tiempo en la primera infancia, ¿no? Aunque el niño nos tenga como la bruja, no se nos despega, porque pues somos su proveedora de nutrición. Entonces, pero esa es la Pero, pues, dinámica de pero la es lo que se convivencia. necesita. Claro, o sea, sin embargo, estas etapas en, como, bueno, me estabas platicando, ¿no? De la de los 0 a los 4 años, que es una... ¿Me las recuerdas, por favor, cómo me las dijiste? Bueno, hay un nivel de pensamiento Ajá. en los bebecillos y eh, primeras infancias que es todo lo que quiero es justo, ¿no? O sea, se tiene ese pensamiento de que el mundo gira en torno a ellos. ¿Por qué? Porque su mundo, ¿quiénes son? Todos sus Sus papás. papás. Y te digo, van midiendo ese terreno de hago una muesca, hago un sonido y todo el mundo voltea conmigo, ¿no? No sé, digo ahorita los videos, fotos. Incluso desde cuántas veces, o sea, el que decide si va a andar en brazos o si va a estar en carriola o si va a estar en el portabebé, ¿quién decide? El bebé. El bebé Que decide. si no está chiqui, Bueno, no es el bebé. nosotros podemos decir que no, o sea, en nuestro caso nosotros nunca dejamos que decidiera porque aparte pues era muy voluntariosa nuestra hija, La mayor. ¿verdad? O sea, nos hacía berrinche y todo, pero porque no les pasa nada, o sea, a veces no sé, digo, hay mamás, papás que creen que por nada del mundo dejan que sus hijos lloren. A Solamente, veces, ¿verdad? ahorita nuestra hija adolescente dice, o sea, que ella está adolescente, dice, es que no puedo llorar, ¿sabes? Le cuesta a veces mucho trabajo llorar, No, ¿no? pues ya lloro mucho. Porque de niña no, yo lloro un chingo, o sea, pero pues ¿qué le hacías, no? O sea, pues simplemente que no accedíamos a su voluntad porque no era necesario, o sea, eso la ponía en riesgo, eran excesos, o sea, que sabía, pues que sabemos que como adultos sabemos que les hacen daño, ¿no? O sea, Sí. un alimento, estar haciendo una cosa, Sí, si ya tú ya estás exponiéndose, cansado de estar cargando al bebé y lo tienes que acostar, pues acuéstalo. al final se tiene, Los o sea, se los acostumbra. primeros días va a estar llore y llore porque no quiere, pero no les pasa nada. O sea, pero bueno, cada quien va a saber cómo tratarlos. Pero el tema es de que les... No solamente te haces un daño a ti porque tienes que descansar también, o de repente. Pero a ellos les vas generando ese sentimiento de... Más bien no les estás ayudando a desarrollar sus primeras capacidades de resiliencia, o sea, de que no todo lo que quiere lo puede tener, Ujú. ¿no? Porque y luego te lo llevas a la siguiente etapa. Y luego de la siguiente etapa te lo llegas te lo llevas a la Con adolescencia. más frustración y Con más... más frustración O, porque ya su mundo ya no solamente es papá, mamá y casa.
su mundo va ampliándose, ¿no? Ujú. Entonces, en las siguientes etapas, ya no vamos a ser nosotros quienes le vamos a enseñar a ser resilientes. ¿Quién le va a enseñar? Los chingazos de la vida, ¿verdad? Y con ellos no hay negociación. Ah, sí. Entonces, depende de ti cuál es, cómo quieres que aprendan, ¿verdad? Si con golpes, crisis muy caóticas, con situaciones muy drásticas en la vida que existen muchas cosas, o los empiezas sin irte al extremo de joderlos desde muy pequeños, ¿no? Tampoco no se trata de eso, o sea, Ahí pero que seas observador, oye, está llorando porque realmente le pasa algo, a ver, o sea, observar, estar atentos, estar, ¿no? Oye, ya lloró están las mucho, o sea, películas de los Fokker. Son tres, pero en la segunda, donde los protagonistas ya se van a casar, hay un sobrinito, ¿no? De la mira, protagonista. antes de que continúes, a lo mejor algunos te dirán, oye, pero, o sea, ¿por qué Alice pone algunos ejemplos de películas? Y algunos dirán, oye, pero es que eso es ficción, no es real. No sé si es Pues es real. Bueno, algunos serán reales, pero aparte en las películas siempre hay departamentos que estudian la psicología de los toman esos personajes, elementos. toman esos elementos para los comportamientos que se desarrollan en las historias. ¿Verdad? Pero bueno, era algo ahí que... Un ejemplo. Sí, no pongo ejemplos de películas a lo pendejo. Eso, hasta en mis clases, soy selectiva, ¿no? Con qué ejemplos pongo o así. Entonces, en los Fokker, en la segunda parte, al primer nietecito se le está enseñando, pues el papá de la novia es un ex agente de la CIA, y entonces una persona muy rígida, muy cuadrada, muy así, hermética, y le quiere enseñar al nieto a base de señas que sí existe ese método, Ujú. pero luego también lo deja llorar para que se autorregule y sí, de por sí Empieza a que respirar. la mamá está lejos de ahí del país, ya es una herida a lo mejor de abandono de alguna forma inconsciente, pero luego todavía lo sometes a este tipo de cosas donde ninguna vez se merece un abrazo, aunque sea después del sollozo, o sea, de Sí, que ya no, o hizo sea, el berrinche, no ir a o esos sea, ya extremos. A ver, conténlo, ¿verdad? claro, o sea, Porque es un extremo y un exceso. Entonces, eh, hay cosas en las que uno quiere, por tus experiencias de la infancia, tus heridas de la infancia, quieres evitárselas a los hijos. Sin embargo, va a haber cosas que son inevitables. Yo al menos, por ejemplo, sí eh, apliqué muy literalmente lo que yo vi con mi mamá en la crianza de mis hermanos menores, pero también de manera yo creo que muy soberbia lo que yo sentía desde mi punto de vista que a mi mamá le faltó también aplicar con ellos. Entonces yo me fui en muy extremo con mi hija, pero también es que mi hija tenía este carácter retador, ¿no? Este carácter donde yo para menos no le podía dar, porque de hecho cuando nace nuestro segundo hijo ella cumplió 2 años, y estaba en esta etapa donde pues la conocen como los infernales 2 años, que es donde está la rebeldía de estos niños, porque están explorando los límites más allá, ¿no? Entonces yo estaba con operación de cesárea y luego otra cirugía que me habían hecho. Yo no podía cargar ni al bebé ni a ella menos, entonces ella extrañaba a su mamá, entonces yo la regañaba porque andaba chipil y andaba así rebeldilla, y entonces no podía cargar a ninguno por los puntos que yo traía. Entonces yo la regañaba y yo lloraba. Entonces una ocasión que íbamos en camino me dice, oye, necesitas ya ponerte firme porque cuando la regañes, no llores, o sea, porque te estás poniendo débil ante ella, ¿verdad? O sea, y yo, pues es que andaba yo hormonal, mi posparto, o sea, mi cuarentena se alargó más de pero no hay pero 40. que valga. Entonces, pues no podía, era algo que de plano era muy complicado para mí controlar a nivel hormonal. O sea, la verdad que no tenía herramientas para hacerlo diferente. Entonces,
una ocasión cuando ya me habían quitado los puntos y demás, esa ocasión mi hija hizo uno de sus tantos berrinches, pero ese día su mamá volvió y entonces ese día, ante lo que hice, ni siquiera lloró, o sea, se quedó así de... ¡Ah! O sea, su mamá había vuelto y ya de ahí le fue bajando, le fue bajando. Y otra de las cosas, por ejemplo, uno de mis hermanos que también tiene niña, tuvo niña y niño y así, me decía, pues es que dile que es el hermanito pequeño, que ella es la hermana mayor y que también ella lo va a cuidar y así, ¿no? Que se Es la una... mareo. Ay, es una falacia. No, y que me contesta la huerca de 2 años. Yo, mira, es que está chiquito y tú me ayudas a cuidarlo como hermana mayor. Y que me contesta, yo también estoy chiquita. Entonces cuando ya de plano llegó mi límite así, donde yo agoté mis recursos. Y tenía mucha razón, ¿verdad? Sí, claro, la llevo con la psicóloga y entonces vamos y todo, y ya la revisa y demás, y me hace preguntas a mí. Y yo le decía, es que creen que porque yo soy maestra, porque sé de pedagogía, o sea, yo tengo que saber resolverlo. Me dice, a ver, para empezar ahorita, tú no eres maestra, Tú eres no eres mamá, profesionista, ahora güey. eres una mujer recién parida, tiene una niña de 2 años que está en una etapa complicada, está resintiendo la llegada del hermanito nuevo, aunque por más que ella lo sabía, o sea, se siente desplazada y las condiciones en las que nació mi hijo también. Entonces dice, está enojada, dice, porque no te vio. Dice, pero tiene muchísima razón en lo que te contestó. Y se quedó muy sorprendida porque no es común que un niño a esa edad te conteste eso. Nadie se lo enseñó ni nadie se lo dijo. Entonces yo pues muy ingenuamente se lo dije porque a alguien más le funcionó y entonces pues a mí no me funcionó porque yo no tenía la misma hija que los demás, ¿no? Entonces mi hija me fue marcando la pauta de estas formas de cómo también yo madurar y tomar mi lugar porque ese era el carácter que ella tenía, este temperamento. Entonces yo tenía que ayudarle, acompañarla y pues obviamente hay cosas en las que me han preguntado, una ocasión me preguntaron ellos que si me arrepentía de las formas en las que yo fui con ellos de niños, o sea, cómo los regañaba o los disciplinaba y les digo, pues es que aunque me quiera arrepentir, o sea, pues ya pasó, no lo puedo cambiar. Le dije, pero yo hice para lo que a mí me alcanzó. Sin embargo, pues en estos tiempos, ¿qué hice? Estoy haciendo estas actualizaciones en las herramientas que como papás necesitamos para acompañar. ¿Por qué? Porque no los podemos seguir tratando como niños chiquitos, ¿sí? O sea, pues los vuelves ninis, ¿sí? O sea, de los 0 a los 7 años es una etapa, de los 8 a los 13 es otra etapa, de los 14 a los 18 es otra etapa. Entonces, como papá también tienes que irte actualizando y también mucho en función de estos movimientos sociales tienes que estar atento, no puedes quedarte ajeno En la pendeja. y quedarte como a ti te educaron, porque los tiempos, o sea, las etapas de desarrollo son las mismas, pero las condiciones sociales y culturales, esas sí son cambiables y van a estar en constante movimiento, entonces tienes que actualizarse y estar, o sea, si tú no le movías a un teléfono, a redes sociales, te tienes que chutar sí o sí a saber cómo picarle. ¿Por qué? Porque hay temas ahorita que los ponen en riesgo muy fácilmente y todo porque no monitoreamos, porque o una de dos, o queremos vigilar, estar ahí pegados con ellos, o monitoreamos pero desde muy de lejos, ¿no? Entonces, ¿Cuál es el punto medio? ¿verdad? Pues es Pues buscar. tú identifica, ¿verdad? O sea, De acuerdo a tus hijos. o sea, tienes a un chico problema y no te hagas güey, ¿verdad? O sea, no es que nada, o sea, Decir, es que son bien imposibles y no se puede. Normalmente, bueno, cuando a mí me platican de esto, así de que no, oye, no puedes. es que el chico o la niña que es así, que no sé qué, y yo, no revisamos al niño, revisamos al papá, porque los niños todavía hasta los 13 años son un reflejo de la autoridad en casa. Y hay O gente, la nula autoridad. y hay gente que dice, oye, pero es que los papás son bien así, que no sé qué. Bueno, es que también ya hay una analogía que yo me hacía, o sea, ¿qué tanto estás estirando imagínate que es como un elástico la autoridad, que tanto la estás estirando para ser tan autoritario que tarde o temprano te va a tronar ese elástico, se le va a acabar la elasticidad, o si lo estás dejando todo a guango, entonces estás aplicando nula
autoridad, ¿no? O sea, Sí, son extremistas. o lo que te decía de cuando pones límites demasiado duros, demasiado estrictos, ese límite lo único que va a hacer es de que se alejen de ti. Porque es un límite tan marcado, tan fuerte. ¿Qué pasa? Que es como una pelotita que va y topa. Rechaza. Viene el rechazo. Entre más duro, va a rebotar más lejos. Entre más flexible, sí un límite, pero con cierta flexibilidad, amortiguas. Va a permanecer cerca de ti. Claro que va a haber un rechazo, un rebote, porque le estás marcando límites, pero queda cerca de ti. ¿Para qué? Para seguirlo observando, para que se pueda seguir sintiendo seguro, ¿no? A pesar de que tenga problemas. ¿Verdad? Yo a veces le digo a mi hija, y le hago porque no hay... O sea, aunque a pesar de que en ocasiones me enoje contigo, yo no te dejo de querer. O sea, quitarles esa creencia de que, papá me regañó, ya no me quiere, no. O sea, Sí, porque estoy como... enojado contigo por esta situación. Pero si tienes algún problema, si tienes algo que te pase, claro que voy a estar contigo. Ujú. Sí, y ese es el caos, O, o, incluso o, como papás. o la analogía también del jabón, ¿verdad? Tanto lo aprietas. Tanto la aprietas que pum, va a salir disparado. O sea, tienes que tratar con delicadeza las situaciones. O sea, no quererte desbordar a, a ser tan aprensivo, ¿no? Con los Están, límites, los castigos, los pero es que también regaños. está el otro lado de los papás desde sus propias heridas como hijos, de que Por eso, si lo regaño o si pongo el límite o si le digo un no, me va a dejar de querer, porque los niños son muy tendientes a chantajearte con sí, eso, aunque no sea y de eso corazón. sucede ya cuando te midieron el terreno, que es por Sí. eso lo hablamos al principio, y también por eso se supone que en los videos anteriores ya hablamos de las heridas, ¿no? O sea, tú no puedes estar actuando en consecuencia o derivado de los sentimientos que los hijos eh, generen contigo. O sea, ahorita decía, es que ya no te voy a querer. Si no me das permiso, o si me quitas esto, o si no me compras esto, ¿no? Es que ya no me va a querer. Ni modo, o sea, ese puede ser un precio que tú tienes que pagar porque crezca de una forma adecuada. Ujú. Si es lo que se ocupa, o sea, por eso tienes que ser muy observador, ¿verdad? O sea, si tienes un chico problema, por no decir desmadroso, Ujú. pero bueno, ya lo dije, claro que tienes que poner límites un poco más fuertes, ¿no? Y irte moviendo, a ver, ¿para dónde? Le vas bajando, ¿no? O sea, no por un, y a veces también le decía a Alicia, o sea, te enojaste porque te hizo una mueca y le haces un pedo mundial. O sea, pues no, o sea, y no digo que esté bien. Pero ese tipo de enfrentamientos o de choques o de límites fuertes, ponlos cuando sea una situación fuerte. Pero sí, oye, tampoco los pequeños detalles hay que dejarlos pasar, pues es cierto, también tiene razón en esa parte. Solo que ahí que el comportamiento sea algo sistémico o sistemático. Decir, oye, no, es que todo el tiempo me contesta de esa forma. No, entonces sí, ¿verdad? Oye, poner límites, porque si no, también de ahí empiezan a agarrarse. Es que siempre y es que siempre, cuando usamos el es que siempre o es que tú nunca, es un trauma de algo que no, los hijos no superamos. Por eso dimensionamos y damos por hecho que las siguientes experiencias van a estar iguales. Entonces damos pero es un mecanismo de defensa al final de cuentas. Entonces, muchas veces tratamos de aplicar esta autoridad, pero sí, ciertamente no de manera asertiva, o sea, o la aplicamos como nos la enseñaron, como nos la aplicaron, o nos queremos ir pero al extremo, Al extremo. pero en ese extremo donde no nos damos cuenta que también estamos haciéndole un daño. Claro, o sea, porque me platicabas de un ejemplo, ¿no? Les decía, pues no vamos a decir nombres ni nada. No se trata de Qué mal. evidenciar a nadie.
¿no? Que alguien regañaba muy fuerte a su hija, así muy, muy mal pedo, ¿no? Bueno, no mal pedo, pero sí con Como una si forma muy estuvieras hablando con otro con adulto otro en adulto discusión. que, le digo, es que también tenemos que normalizar que de repente no van a ser tan disciplinados como uno de adulto, tampoco a veces es, que a lo mejor no van a hacer lo cortésmente, eh, con las cortesías que un adulto debería de tener, que a veces tampoco tenemos. Me explico, o sea, y luego menos llegar o sea, con tantos huevos, llegar a regañar así de una manera muy fuerte, muy, eh, ¿no? O sea, como adulto, tú guárdate esos pantalones para pelearte con adultos, ¿no? Para Eh, retar a las autoridades, a tus contrincantes en el trabajo, a tus jefes en el trabajo. No, y no que los enfrentes, no, pero, o sea, pero eso sí, ya, con eso esta... es en otro escenario, ¿no? No con tus hijos, te decía. O sea, con los hijos tienes que tener una figura de autoridad y de respeto, no de miedo. Mm. A mí, por ejemplo, cuando eran chiquitos, a mí nunca me gustó que jugaran con la comida. Mm. ¿Qué? Porque ese es uno de los puntos muy importantes por el que se rompe la confianza. No hagas tanta pausa porque pienso que ya No, acabaste. es que se me ocurrió ahorita. Ok. Bueno, yo continúo con mi ejemplo. No me gustaba que jugaran con la comida, ¿sí? Pero tampoco era de que los regañaran y que estuviera así como que mala onda con ellos. Una ocasión un alumno me preguntaba, bueno, ¿y entonces cómo hacía eso para pues la parte de la motricidad fina, ¿verdad? O sea, estimularla? Y yo, pues porque nosotros les comprábamos materiales o plastilinas de estas no tóxicas y el chiste era pues que manipularan, ¿verdad? Yo traté de darles estos recursos para que ellos desarrollaran esta motricidad y su creatividad y demás. Pero sí había cosas, por ejemplo, con la comida a mí no me gustaba. Y mi tema era en aquel tiempo porque yo carecí de comida, entonces, pues desperdiciar comida ni de chiste, ¿verdad? Entonces, vas descubriéndote también a través de tus hijos en cada etapa te van mostrando estos temas que tú traes pendientes, estos temas o estos traumas que no has podido superar. Entonces, otra vez nos movemos en polaridad, o no les damos o le queremos dar todo, pero pues sabemos que esos extremos siguen siendo no garantía de un éxito en la educación de tus No, o hijos, en sea, todo tú te caso. vas a sentir con madre, pero pues ellos qué, o sea, Y lo ¿verdad? que no preguntamos, ¿cómo quieres que te quiera? O sea, o al menos observarlo, ¿qué le gusta? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué te está diciendo? Eso no me gusta. Y a veces los papás aferrados a hacerlo de cierta manera cuando el niño no tiene conciencia, no tiene noción, o sea, por ejemplo, con el tema de las fiestas. Yo de su pleito casado de cuando eran chiquitos de, ¿para qué haces tanto fiesta, relajos? Y ni van a disfrutar, o sea, están bien No, chiquitos, pero no tú tienen como papá conciencia. ya te sientes con madre. Pero sí, o sea, y realmente era eso, el tema de que yo en toda mi vida nomás tuve una fiesta, mis 6 años, una meriendita, y es el recuerdo que tengo en foto, ¿verdad? Pero pues hoy ven mis hijos sus fotos de cuando eran chiquitos y pues les gusta ver eso, que había detalle y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, o sea, son puntos de vista distintos de acuerdo a qué, a nuestras experiencias, de acuerdo a cómo digerimos No, pero estas porque cosas. tuvieron sus fiestas no siendo tan chiquitos. Ellos no tuvieron fiesta de un año. Nada más Gina. Fabio no, pero Gina sí. Sí, pero pues de esas ni se acuerda. Ah, no, Gina, Fabio No, sí. no, Fabio ninguno. cumplió 1 y Gina 3 en la Bueno, de porque Peter Pan. fueron juntos. Ya es que como nacieron 2 días de diferencia en el mismo mes, pues ya se las empezamos a hacer juntos. Entonces, pero nos organizábamos para eso, o sea, hasta eso, sincrónicamente, nacieron en el mismo mes, 2 días de diferencia, 2 años de diferencia, entonces nos ahorraron muchas cosas. Pero Y otra cosa es, no estamos diciendo que no los festejen, ¿no? O sea, cada quien sabe, ¿no? Pero que lo hagas desde esa perspectiva diferente, que sea para ellos, que sea que te asegures que ellos sean que los ellos que se disfruten, diviertan. ajá, Ajá. que ellos disfrutan, ¿no? Porque si Por, hay niños que es su piñata y les ves la cara que están bien contentos y pues así está con y hay madre. Y hay niños otros que, o sea, no, o sea, que están rodeados de o adultos. cuando las mamás van y les echan porras a los niños, ¿verdad? Que les
les gritan. O sea, hay niños que los que no les gusta, les da pena, Sí. pues no lo hagas. O sea, pero tú como mamá ya te sientes bien padre. Sí, porque fuiste a gritonear, porque estás peleándote ahí con el árbitro, con los otros papás y así, ¿no? Entonces no le prestas atención al hijo, lo que te está diciendo de que ya cállese o de ya no haga pedo, o sea, déjeme jugar, ¿no? Estos papás que están chingui chingue, o sea, de que, hey, que no sé qué, que no sé cuánto, como si fuera otro DT, ¿no? Y no los dejas jugar. Nos tocó ver un compañerito de Fabio, donde ya de plano lo hartó al niño, el papá, y le dijo, ya, déjeme jugar, ¿no? Pues ya no le dijo nada. Entonces luego le empezó a hablar a Fabio, porque Fabio bien amable, bien cortés, o sea, él voltea y así, pero Jorge, aunque siempre le está hablando, ¿no? O sea, pero lo está haciendo a que sea auditivo, o sea, que al menos lo escuche, que no se desenfoque de allá del juego, pero que lo escuche y no es que Pero Jorge lo yo esté ya no muele le y digo muele, o nada. sea, cada vez ha sido menos porque pues ya obviamente está más maduro Fabio, pero no éramos de los papás que estábamos chingui chingue, o sea, de ni No, pues es que presionándolos, ni regañándolos al es final, para o que frustrados porque es perdieron, ¿no? para que se la pasen bien ellos, no nosotros. Claro, entonces es algo que ellos han visto que no les hemos exigido, ni siquiera en cuestión de calificaciones, o sea, no somos de los que, no, tienes que sacar 9 y 10 o puros 10, no, o sea, tampoco. Sí sabemos que tienen cierta capacidad que pueden explotar y también nos damos cuenta cuáles son sus habilidades o sus ¿Cuáles debilidades. son? Entonces apoyamos, Lo que, sí- negociamos. lo que yo sí les pido es de que aprendan, o sea, ¿no? Y que lo intenten. Y es muy notorio, o sea, cuando hay una mala calificación porque dejan de hacer cosas, ahí sí entramos. ¿Verdad? Oye, es que no estás poniéndole ganas, no estás haciendo tareas, lo que sea. Ahí sí vamos apretando tuercas, ¿no? Y hay ellos saben que hay consecuencia. Nosotros no usamos la palabra castigo, pero sí usamos la palabra consecuencia. Tanto hay una consecuencia positiva como puede haber una consecuencia negativa, ¿sí? Porque ellos ya están en una etapa donde podemos negociar. Entonces, esto es parte de las actualizaciones, que las actualizaciones en cada etapa es lo idóneo. El pedo es que vamos desfasados, me decía yo, o sea, ya están en la etapa adolescente y entonces apenas los volteamos a ver y los queremos tratar como cuando eran niños. Entonces, pues obviamente que te van a rechazar y Y así te te la estás llevas actualizando a destiempo. aprendiendo a tratarlos como niños cuando ya son adolescentes y luego a tratarlos como adolescentes cuando ya son jóvenes, adultos. Y ya cuando acuerdas ya se pasó. Entonces es muy importante que Te observes, alinees. te alinees. O sea, que seas muy consciente. Son niños, ok. O sea, en otro programa decía, no decir que está bien, pero también normalizar cuando hacen algún desmadre, oye, ¿no? O sea, no los vayas y los golpees, ¿verdad? Ni Ujú. te estreses tanto de que, ching. Y Solamente sí aprende de que, oye, rompieron un vidrio. Bueno, lo vas a pagar, ¿verdad? En un mes no te voy a... no va a Si haber, eres de o los sea, que les da dinero cada semana o cada quincena, lo que sea, pues no hay, ¿verdad? Que haya una sí. consecuencia. O sea, enseñarlos a ser los responsables porque pues, muchas cosas también son accidentes, ¿verdad? Si están jugando brusco, lo que sea, pues siempre hay uno que... O sin el cuidado de, no sé, o sea, esto del respeto y la responsabilidad, dos de los grandes valores, o sea, jerárquicamente prioritarios, o sea, pues obviamente que si no sabes respetar, pues te va a valer el lugar donde estés y con quien estés y todo vas a creerte merecedor de agarrarlo y tomarlo, ¿verdad? Sí, o sea, Y la crecen... responsabilidad de que no lo cuidas y no lo regresas a su lugar, o sea, cuando la persona lo cuida muchísimo. Ujú. Entonces, ahí faltas a eso y aquí mucho tiene que ver la actitud del adulto, cómo hace el acompañamiento para que el niño o el chico haga la rectificación de esa conducta. Sí, porque, digo, conforme van creciendo, las consecuencias de lo que hacen o dejan de hacer, pues son más grandes. Y es el resultado de un papá o una mamá ausente o presente. Así de simple. Porque creemos que con que papá trabaje y sea buen proveedor ya hizo su rol. No es cierto. De hecho, una de las cosas, tengo aquí en mis notas, de las cosas, por ejemplo, en los roles maternos, mamá representa su energía nutricia
los recursos. Ya habíamos dicho en otros episodios que puede ser el dinero, puede ser los bienes materiales, las relaciones, las oportunidades, etcétera. Cualquier tipo de recurso. Es una energía sutil, ¿sí? Porque tiene esta sensibilidad para percibir. Por eso decían que la mujer tiene el sexto sentido. Los hombres también, porque tienen energía femenina. Desde tener ADN de mamá, tienen energía femenina y por lo tanto tienen esa sutileza, pero por cultura y por rol de género como que se las van bloqueando mentalmente. Es una energía contenedora porque mamá de los 0 a los 7 años nos contiene más, o sea, están pegados a nosotros. Es una energía creadora, es creativa, ¿sí? Esta energía de mamá, y los hombres también la tienen, aunque ellos no tengan útero. Y es un gran apoyo emocional porque en la tendencia es que la mujer es más emocional y el hombre no tanto, se equilibra, se regula con más facilidad. Sin embargo, sí hay casos donde pues el hombre también es un poco más... solamente que nos guardamos muchas cosas. Así es, les digo, por estas cuestiones sociales, moralistas. Entonces, ese es el rol materno, mientras que el rol paterno lleva al hijo a la acción, ¿sí? ¿Cómo es incluso memorable cuando un niño o una niña aprende a andar en bicicleta? Normalmente, y lo hemos visto en las escenas, es el papá el que más le ayuda. Mi papi es el mejor del mundo. Sí, ese comercial como le encanta yo. Entonces, señala los nuevos límites, deja claro lo permitido y lo prohibido, ¿sí? Lo que es y lo que no es. Expande los límites más allá del universo materno. Entonces, les habíamos comentado en otro episodio de una película que está en ViX que se llama Malcriados, donde así te retrata precisamente esta polaridad de cuando mamá o es demasiado controladora, sobreprotectora, o cuando es demasiado como matriarca. O sea, matriarca en el sentido de minimizar al hombre, ¿sí? Entonces te retratan las dos figuras y en la parte de los papás igual. Entonces, una de las cosas que yo los he comentado a las personas que he acompañado es que cuando hay ausencia de un papá porque la relación de pareja se acabó, que al menos se reteja el vínculo como padres para que esté presente. Porque si tú lo quieres despachar de tu realidad como pareja y lo despachas también como papá de tus hijos y te quieres poner a doña huevotes a fungir como padre y madre, déjame decirte que no va a funcionar. Porque eso tiene una consecuencia a la larga. Hay nuevas reprogramaciones sistémicamente hablando en la psique del tanto si es hombre o es mujer, y entonces tú no vas a llenar esos espacios. Muchas veces, y me ha tocado a mí, o sea, Fabio a mí en confianza, más chiquito, me preguntaba, oye mami, de sus genitales o de los cambios que iba teniendo, y yo le explicaba conforme lo que yo sabía, ¿verdad? Pero ya llegó más grandecito, cuando ya entró de lleno a la pubertad por ahí de los 10:30, 11, y entonces me decía yo, ay hijito, al rato que venga tu papi le preguntas, le digo, porque a mí háblame de vagina, yo no sé mucho de penes. Le digo, pues es que yo no tengo. Y dice, pues sí es cierto, ¿verdad? Entonces ya, yo le mandaba un mensaje y yo, en la tarde el Fabio te va a preguntar esto, ¿verdad? Para que no te sorprendas o sepas qué contestarle, ¿verdad? Porque tiene duda. Y no, sí, ya, pues Fabio le preguntaba y o sea, es en algo muy urbano, esa es una cuestión. O sea, uno le podrá decir, pero yo no sé qué se siente realmente que te golpeen que puedo sentir un golpe a lo mejor que yo me pegue en mi área genital, pero no es externa, pero bueno, y no es igual. Esa es como para ejemplificar lo que decíamos ahorita. O sea, si no generas esa confianza, ¿dónde crees que va a ir a preguntar? A los 14 años. A la calle. Los amigos. ¿no? Y se va a topar con las distorsiones de otras heridas, chicos, de otras creencias. Que también lo aprendieron de otros lugares de forma disfuncional. Y entonces tú lo estás tratando de sobreproteger en una burbuja donde no le hablas, donde no le generas confianza. Entonces esa la va a ir a generar en otro lado. Te la va a reventar tu burbuja
Y va a decir, ¿sabes qué? Bye. Y aquí es donde empiezan esas rupturas, ¿no? Que hasta cuando somos papás, y eso no siempre es regla, es cuando entendemos estos roles. Y es cuando podemos entender de que, pues sí, mi papá lo hacía o mi mamá lo hacía por amor. Incluso vemos esa figura autoritaria, así de soldado, la añoramos que la tenga, porque ya nos cayó el 20, pero estamos hablando que ya es en una etapa bien, pues muy demasiado madura, ¿no? Donde luego vienen las culpas porque no le hice caso, porque no lo aproveché y porque no lo valoré. O la valoré a mamá. Entonces, normalmente estamos brincando, ¿no? De un lado para el otro. Entonces, estas podrían ser las bases básicas, digamos, los roles maternos y paternos, ¿sí? Una frase muy padre que a mí me enseñaron es esa, o sea, si no está el papá presente, no quieras hacer el rol de papá, pero sí cerciórate de mamá. Siempre fungir y llevar tu rol de mamá, que no se te olvide. Porque aunque tú quieras sustituírselo con un abuelo, con una nueva pareja, lo que quieras, o tú misma hacer papá biológico es único, y en la psique del hijo está esa ausencia, ese hueco que tú se lo quieras rellenar con otras figuras, no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, y bueno, no necesariamente biológico cuando hay casos de adopción, pero si es en edades tempranas, pues ese es el rol, ¿no? Ese es el rol. Otro aspecto importante básico para apoyarlos es ayudarlos a generar autoestima, confianza, seguridad en sí mismos. ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Cómo le hacemos? Es un tema, híjole, es que ¿Cómo? volvemos a caer otra vez a las heridas que traemos. O sea, yo no voy a generar una confianza o una autoestima sana o que haya una autoestima en mis hijos si yo también no la tengo. No estás equilibrado. Entonces, y si tu dinámica es estar siempre sobre los defectos y siempre poniéndole apodos y siempre esto o el otro o entre broma y broma, autoestima es lo último que va a haber. Por eso preguntábamos al inicio, ¿quieres hijos perfectos? O hijos felices. Entonces, ni es el primer extremo de buscar que sean una perfección y estar sobre de ellos, que aprendan algo que les cuesta trabajo, de que saquen 10 todo el tiempo. No, pero sí invitarlos, apoyarlos a que descubran sus talentos, sus inquietudes, y que sobre eso sí tengan un esfuerzo mayor, ¿no? O sea, no lo pongas a que a fuerza aprenda raíz cuadrada si él no tiene un razonamiento lógico matemático desarrollado, ¿no? O sea, a lo mejor se le dio la parte más creativa, más que es la parte de derecha, el hemisferio derecho del cerebro. Pues no, o sea, enfocar los esfuerzos en sus talentos y habilidades. Y lo que decía ahorita Alice es bien importante, tú estando equilibrado. ¿Sí? Ahora, y no irte al extremo de que solamente quieras que sean felices, ¿no? Sí, porque también los llevas a una polaridad donde los haces irresponsables, donde no saben... No hay consecuencias. Comprometerse, o sea, ni consigo mismo ni con el mundo, o sea, no van a tener con qué responder. Porque es una salida muy fácil, ¿no? Entonces... No, y que entiendan que no es saber responder a mis deseos, no, a que ellos sepan definir cuáles son sus deseos, aunque sean muy pequeños, que ellos empiecen pues digamos a soñar, ¿verdad? Se nota cuando un hijo realmente tiene la firme convicción, aunque sea muy chico, pero es porque, o sea, cuando es algo que le gusta, que le apasiona y que realmente quiere desarrollarlo, descubrirlo, se nota mucho cuando tiene el interés, porque está sobre de eso. Cuando no, te va a estar cambiando de una y otra cosa y nada le va a convencer en realidad. Entonces, mucho es de observar y conocerlo. Tampoco lo estés señalando si es así. Porque para eso
O sea, la infancia y la juventud son para eso, para... Me gusta esto, bueno, explóralo, inténtalo, realízalo si eso te hace feliz y eres bueno para ello. Y si al rato cambia a otro interés, ¿qué tiene? ¿Hasta qué edad sería conveniente entonces hacer eso? Porque No, imagínate pues es que... cuántos Sí, hijos de sí, edad universitaria no andan brinque y brinque y luego deja tú, ya llegan a una edad madura, activa, me refiero a que ya pueden trabajar mira, y entonces así págate a estudiar lo que quieras, pero el pedo es que quieren seguir dependiendo de los no, papás, o es sea, que ¿me explico? por eso desde el principio es también que hacerles ver que ellos son los responsables de lo que ellos pretendan querer hacer en el futuro, ¿no? O sea, una vez dicho eso y dejado en claro decir, oye, nosotros vamos a apoyarlos hasta ciertos momentos en su vida, ¿ok? O sea, inténtalo y yo les he dicho a mis hijos, o sea, aunque ustedes estén, no sé, en segundo, tercer semestre en una carrera y se quieren cambiar, cámbiense, o sea, no la terminen solamente por Por terminarla compromiso. ajá, por compromiso o por no quedar mal con nosotros también o cámbiense, ¿no? Es preferible eso a que terminen una carrera que al final descubrieron que no les gustaba o... Y no solo la carrera, yo les digo, es que las carreras son el medio para el objetivo final de lo que tú quieras hacer. No, no te enfoques o no te enamores de las carreras. Que de hecho Ve qué quieres esto, hacer. Y luego, de esto que me gusta, de esto que me nace, que yo quiero hacer en el futuro, bueno, pues puedo estudiar estas carreras, pues esto. O no necesariamente se necesita una carrera, pero bueno, porque ya ves que está muy de moda los emprendedores, pero siempre les dejamos en claro. Entonces al menos lo ideal es de que hagas una carrera o en administración o en finanzas o en contabilidad para que sepas hablar de números en los negocios, ¿verdad? O sea, hay gente que se le da de manera muy natural, ¿no? sí, Pero esto te ayuda en observar cosas que a lo mejor no tenías consideradas, el tema fiscal, el tema de, de hacienda, de sí, todo porque esto, lo ¿no? profesionalizas, o sea, tu talento lo profesionalizas, Sí, y no trabaja, estás empezando ¿no? al Pero revés, bueno, o perdón. sea, Pero yo lo que iba a comentar con respecto a esto es que esto es muy raro que suceda en hijos, en hijos, más bien, esto sucede en hijos que no se conocen. O sea, no saben quiénes son, tienen dudas existenciales, para que son tienen, buenos. o sea, exacto, sí me explico. Todas estas experimentaciones en realidad son en edades tempranas, ¿sí? Esa es la diferencia. O sea, y es de conocerse, y conocer a tus hijos. Entonces, un hijo que nunca habló, que nunca tuvo la inquietud de ahora experimentar en esto, de experimentar en lo otro, pues obviamente que va a querer hacerlo más grande, porque no lo hizo de pequeño en la edad No, y explorativa. es que, o sea, y de grande también lo pueden hacer porque no pueden experimentar las mismas cosas que cuando son pequeños. No, pero tienes como una posibilidad, porque sabes que te gusta y en que eres bueno. Y entonces Sí, ya tienes como un margencito de sí, pero decir, siendo grande, o sea, muchas veces eh, intentas cosas que a lo mejor tenías idealizadas de niño y te das cuenta que no es lo que tú creías, "Ujú". ¿no? Porque pues vas cambiando, ¿no? Sí, claro, pero yo sigo insistiendo y apelo a esa parte de irte conociendo y descubriéndote en cada etapa. Si estás Ujú, acompañado, te vas a descubrir si hay ausencias, si ujú. hay huecos emocionales que no te proveyeron de herramientas para esto, Y entonces es saber usar donde las vienen herramientas. estos, exacto, o sea, también. Pero a lo que voy es que el resultado es esto, que andas experimentando en un exceso donde solo quieres explorar, Ujú. pero no estás enfocado en nada, o sea, estás como que, a ver para dónde me lleva el viento. Esos son los casos donde no creciste creciste en toda esta burbuja
Y te estás haciendo pendejo, o sea, sí existen esos casos donde nomás Esa es están dizque intentando y lo y que no hay nada. emprendiendo y... Pero justamente es porque estos puentes de los roles paternos y maternos en las relaciones de padres no estuvieron bien cimentados, o sea, no estuvieron equilibrados. Y no quiere decir que no hubo desbalances, porque hasta un puente es sometido o se somete a los movimientos de los fenómenos naturales. El viento. Sí, la analogía de esto en la relación es precisamente eso, que papá y mamá pueden tener una crisis marital o una crisis como papás, ¿no? Porque a lo mejor uno piensa una cosa y el otro otra y en la etapa diferente, entonces nomás irla ahí como que amortiguando para equilibrarlo, porque quien está atravesando ahí es el hijo, pero también hasta ciertas edades, o sea, donde todavía yo necesito, primero yo los voy guiando, luego yo los voy empujando, luego me pongo de ellos y luego cada vez los voy viendo de más lejitos, no dejo de estar cerca a ellos y demás, acompañarlos, pero ya no puedo estar pegados ni llevándolos al trabajo o consiguiéndoles el trabajo, pues porque ya son adultos, o sea, ¿sí me explico? Eso es a lo que me refiero. Entonces todo eso se va a notar en este tipo de situaciones. Entonces ahorita hay más disposiciones de apertura de posibilidades en estas familias reducidas de hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está, era lo que decía yo al principio, ¿verdad? Hay un poco más de calidad del tiempo, así sea mucho o poco que les dediques, pero ya no tienes que dividirla entre 10. ¿Sí? O restarle más a unos que a otros. O sea, normalmente la constante antes que era, los grandes terminaban ayudándole a la mamá a terminar de criar a los más chicos. Y ellos no Y no es dejaban de ser, justo. y no era justo, porque ellos no todavía, en edades, a ciertas edades, todavía no estaban de esta maternidad y de esa paternidad y les endosaron estas responsabilidades. ¿Sí? Entonces, por eso estos cambios en el orden sistémico y cuántas distorsiones luego no se fueron dando también de los roles. Por eso lo que yo decía, ¿verdad? Se vuelven en tiranos los hijos, los hijos se vuelven los papás de sus papás y entonces ahí quieren mandar pero no quieren responsabilidades, ¿verdad? Entonces, que papá siga trabajando, pero yo le manejo la tarjeta, yo le manejo el dinero, yo le manejo sus salidas. No. Entonces, ¿cómo es que queremos, hacia dónde queremos este propósito de vida como papás? Y también el otro extremo, llega una cierta edad donde ya tienes que dejarlos volar, porque ya los hijos empiezan a tener intereses de irse de viaje, de irse a hacer a estudios, no sé, lo que sea, ¿verdad? Pero también bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones, o sea, te estás solventando todo tú, te tengo que seguir apoyando como papá, o sea, y ¿para qué quieres hacer eso, verdad? Normalmente lo que he visto yo es de, no, pues me voy a ir a Alemania porque quiero ir a estudiar alemán. Oh, sí, güey, pero ¿de qué vas a vivir allá? ¿Vas a trabajar o todavía quieres que te rente departamento y te esté mandando pensión y como si papá y mamá te volvieran a becar, ¿no? Entonces, ahí muchas veces, otra vez, no te estás haciendo responsable, aunque ya tienes una edad adulta, porque quieres seguirte nutriendo de papá y de mamá. Entonces, pues también por eso no los dejamos crecer. Y luego también está esta parte donde en el episodio 2 lo veíamos. Las parejas que solo se enfocan en criar y que los hijos, esto y lo otro, cuando ya llegan a estas edades donde vuelan, el nido queda vacío. Y entonces, ¿qué hacen los papás o la mamá, más la mamá? Pues los vuelven a castrar. Los vuelven a hacer niños chiquitos, a implantarles inconscientemente necesidades que ellos ni en cuenta, que ni las habían O visto. temores que ya no existen. Ajá. Para que sigan dependiendo de mamá. Y darle un motivo a ella de vivir o a papá de vivir. Y pues es otra vez volverlos a lazar con este cordón umbilical imaginario, digamos, o energético, y jalarlos otra vez a tu útero, a seguir mamando,
de ti. ¿Y qué va a hacer el día que no estés? ¿Qué va a hacer de él? La vida es donde empiezan estos maestrotes de vida, donde a chingazos, a situaciones bien complicadas, hasta de muerte, les enseñan la lección de que tenías que hacerte cargo de ti, porque mamá no es eterna. Y ese es el gravísimo error que como papás podemos cometer, creer que somos eternos para ellos y que somos indispensables. Y pues el resultado, alguna vez lo mencionamos de una tía de Joe que lo dijo, ¿no? O sea, la forma de darte cuenta que hiciste tu chamba de papá bien, pues es un hijo que es independiente, es un hijo que sabe vivir su vida y que sabe para dónde ir, ¿verdad? Contigo, sin ti o a Pues pesar de ti. sobre todo que ellos sean capaces de proveerse su propia felicidad y sus propios medios para experimentar las cosas que les hace sentirse plenos, sentirse completos, La ¿no? vida misma. Mm. Entonces, cuando hay estas desconexiones, estas distorsiones, tanto del lugar sistémico que ocupas en la familia, como de la etapa en la que ya estás, aunque tengas ese lugar en el sistema, entonces, pues ahí vienen todas estas alteraciones y todos estos problemas que comúnmente un hijo en rol de hijo se va a topar, ¿no? Entonces, pues son muchas cuestiones aquí, lo que hemos dicho, o sea, cada caso es muy diferente, hablamos en cuestiones generales en realidad, pero pues porque van a caer a donde mismo, en estas partes fundamentales que a veces no tomamos en cuenta. Entonces nos queremos realizar lo que yo no pude hacer, lo que no pude hacer, lo que yo me quedé con ganas de hacer, entonces que lo haga mi hijo, que yo no pude ser el deportista tal, que yo no pude ser el profesionista tal, no, que él estudie esto, ¿no? Y entonces, y tú ya le preguntaste, ¿es bueno para eso? ¿Lo observaste si es bueno? ¿O lo estás obligando a que a fuerza tiene que hacer eso? Pues no, o sea, ¿Es eso lo que es él quiere o imponer. no quiere? Digo, hay ciertas edades que tú sí debes de decidir qué es lo que ellos necesitan. Disciplina, qué aspectos tienen que mejorar en, en sus estudios, en sus aprendizajes del día a día. Pero ese acompañamiento para que ellos sepan saber decidir qué es lo que van necesitando en ciertas etapas, ¿verdad? O sea, no lleguen a los 25 30 años y todavía te pregunten qué voy a hacer. Es no, o sea, puedes preguntarme mi opinión, ¿verdad? Pero con ese problema, ¿qué vas a hacer tú? Ujú. Sí, al final de cuentas, o sea, ¿qué decisión Sí, vas o a sea, tomar? no solamente les preguntan, sino que les resuelven. Y pues, Entonces ahí es donde otra vez los vuelves a inutilizar, los vuelves a esta etapa de niño en un cuerpo de un adulto y pues ya sabemos los resultados. Y ¿no? luego te quejas porque no cualquier, si es un hombre, pues no cualquier mujer le conviene y está a tu criterio Sí, validado o y viceversa, ¿no? no llena los zapatos o tus expectativas porque sabes que no le va a proveer todo eso. Que tú con ese amor ciego, sí haces todo por él, ¿verdad? Sí. Pero bueno, Decía también, o sea, estas dinámicas de desde cómo lo hacemos, por ejemplo, en las etapas cuando nuestros hijos eran pequeños y veían caricaturas y todo, bueno, pues yo monitoreaba, ¿no? Yo hacía mis cosas, pero yo estaba escuchando normalmente qué programas veían. Entonces, dependiendo de lo que estuviera el programa del día que veían, yo les preguntaba, a ver, ¿y de qué trató hoy el episodio? Y ya me lo platicaban. Y yo, ¿y qué les enseña eso? No, pues que esto, que lo otro. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Está bien o está mal o por qué? O sea, ¿por qué sí o por qué no? Y ya empezaban a argumentar y a darse cuenta, ¿no? Entonces, conforme iban creciendo, iban cambiando de canales, iban viendo otros tipos, pero siempre la misma dinámica. Entonces, cuando ya entraron a las escuelas y todo, o sea, a los escolares, la dinámica del regreso a clase, de cómo les fue, y se turnaban para hablar, y platicaban, y esto y lo otro, y así veníamos todo el camino, ¿no? Entonces, mi hijo hoy se topa con situaciones en las que él creía que era normal esta dinámica de los padres con los hijos, ¿no? Entonces se topa con una compañerita, amiga,
que pues a ella, sus papás no le preguntan cómo le fue, porque tiene un hermano pequeño, pues no le preguntan cómo le fue, pues obviamente la chica pues se siente como pues en esta situación de relegada, de ignorada, ¿no? Entonces para él fue sorpresivo ver así como de, dice, no, pues yo le pregunto, ¿y cómo te fue? O sea, porque no están en la misma sección, llevan inglés, pero no todas las materias, entonces pues se le pregunta, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te está yendo? Y todo, y entonces pues ahí es donde te das cuenta, ¿no? O sea, que van normalizando, pero también les vamos diciendo, o sea, no en todas las personas es igual, porque no llevan la misma dinámica. Incluso nosotros, o sea, como hijos no teníamos esa dinámica, pero estas necesidades que ellos nos van mostrando en cada una de sus etapas es las que nosotros vamos actualizando. Alguna vez en el 2021 fue cuando me dio COVID por segunda vez, ¿verdad? Esa vez, una de las situaciones en el proceso ese de la segunda vez que me dio el COVID fue porque mi ser me estaba pidiendo una actualización como mamá. Y sí, ciertamente porque ellos tenían 12 y 10 años. Entonces yo veía cómo estaban con Joe, que se veían a la sala y platicaban. Y entonces estaban muy pegados con él y yo por dentro así como, porque yo estaba ocupada y bajé y los veo y yo así como, a la mamá ya no la ocupan, a la mamá ya ni la invitan, pero yo mi celo por dentro. Entonces ya cuando después me da COVID y me doy cuenta de eso, pues mi ser me pedía una actualización de que yo ya no los podía tratar como en su primera infancia porque ellos ya estaban en la segunda infancia. Entonces, por lo tanto, era otras habilidades y herramientas que yo tenía que aplicar con ellos. Y que pues ellos estaban pasando a esta nutrición que es más con el papá, ¿sí? Que aunque mamá sigue presente. Pero es estar observándote. No tienes las herramientas, genéralas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder acompañar en estas etapas de vida y entender cuál es la etapa en la que están tus hijos y de qué manera como papá te requieren en su vida. Y no caer en estos egoísmos de castrarlos y de volverlos al nido donde les truncamos la vida y el día que tú faltas no saben qué hacer. Entonces, pues bueno, es un tema para pensar y reflexionar qué estás haciendo de tus hijos perfectos, o les estás enseñando las bases para ser felices. Para ser felices. Que es, ya dijimos, fomentar la confianza, la autoestima, y forjándoles carácter, que es pues dejándolos de tratar como inútiles y como niños eternos, ¿verdad? O como adultos cuando todavía son niños. Son pequeños. Es todo en su justa medida, siendo muy observadores. Pues muy bien, yo creo que es todo. Por ahora. Si nos faltó algo ahí, coméntenos. Otro punto de vista. O preguntas. Bien. Pero bueno. Pues bueno. No, pero bueno. Ok, pues bueno. Nos vemos en la siguiente estación. Buen fin de semana a todos y pues a reflexionar esta parada de fin de semana. Y bueno, pues hasta la próxima. Bye.